Buenas tardes, una vez más. Hoy vamos a grabar un podcast y traemos un invitado honorífico. Hoy les traigo al doctor Juan Nogales, especialista en traumatología y ortopedia, doctor en medicina y miembro de múltiples sociedades científicas nacionales e internacionales. Es un referente en Canarias en su área, es compañero mío del Hospital Perpetuo Socorro y además tiene su propio centro denominado Centro de Terapia Biológica Juan Nogales, porque él fue de los primeros en la isla en comenzar con la técnica del plasma rico en plaquetas. Juan, bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias. Por acompañarme hoy. Es un honor tenerte aquí. Que va todo lo contrario para mí también. Gracias por tu esfuerzo. Sabías que llevaba mucho tiempo queriendo tenerte con nosotros. Y hoy quería que nos hablaras del famoso síndrome piramidal, ese síndrome piramidal que es una nomenclatura antigua y que ahora se le llama síndrome del dolor del glúteo profundo, ¿no? Síndrome doloroso del glúteo profundo. ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué es eso? Antes que nada, gracias por tu invitación. Estoy encantado de estar aquí pudiendo hablar un poco de medicina. Y por lo que me planteas, realmente este síndrome empezó casi al principio del siglo a nombrarse en muchos sitios. De hecho, yo en el año 2007 tuve la suerte de recibir en Estados Unidos, en San Francisco, una conferencia precisamente de un eminente cirujano de Texas que hablaba precisamente de esta patología. Yo la veía en mi consulta y nunca tenía claro qué problema era ese, porque era una ciática, un dolor del nervio ciático, pero no compartía la clínica típica del dolor del nervio ciático. Y entonces era un dolor nervioso, un dolor neurológico que seguía el trayecto del nervio ciático, pero no tenía el origen en la columna. Y total que a partir de ese año encontré digamos, lo que pasaba en ese problema, que es que el nervio ciático no solamente se comprime en las raíces nerviosas donde emerge el nervio, sino que se comprime fuera de la columna, en lo que es la fosa glútea profunda, que es un territorio que en aquel momento era poco explorado o poco conocido desde el punto de vista médico y que a raíz de estos estudios de este señor empezaron en muchísimos sitios a poder explorar y poder encontrar todo el tema. Eso derivó al síndrome que le llamaron el síndrome del piramidal, porque el músculo piramidal, que es un músculo que sale de delante del sacro y llega hasta el fémur, atraviesa el espacio donde va el nervio ciático perpendicularmente. Y eso casi todo el mundo creía que ese era el problema principal de la compresión del nervio. Y por eso se le denominó el síndrome del piramidal. Años más tarde, con el estudio, con los conocimientos ya quirúrgicos, tanto abiertos como por cirugía endoscópica, se encontró que el problema del nervio ciático no solamente era el músculo piramidal, sino que ahí concurrían una serie de estructuras que fueron por lo que entonces se denominó, hace ya recientemente, porque no hace mucho, el síndrome del dolor en la fosa glútea profunda. Claro. ¿Y qué incidencia tiene eso? Porque ¿es habitual? ¿No es habitual? Yo en la consulta me los encuentro mucho, derivados normalmente, o bien porque el paciente me viene con un dolor del nervio ciático, sospechando el propio paciente que su problema está en la columna y al explorarlo veo que el dolor viene de esa región. Pero más o menos, ¿qué incidencia crees que tiene o qué es lo que dice la literatura? Según la literatura, se habla de una prevalencia del 6 al 17%, pero todos coinciden que es una, como dicen en inglés, está underestimate, o sea, poco estimada. Es decir, hay muchos casos que no son diagnosticados porque hay un dicho típico en medicina que dice que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces, hay compañeros que este concepto no lo tienen muy, digamos, desarrollado y, por tanto, dolores ciáticos a veces pasan desapercibidos o pasan siendo diagnosticados como dolor de origen radicular, de origen de la columna. Pero aproximadamente en personas con experiencia y con un conocimiento bastante
digamos, certero sobre el tema, sabe que está por encima del 20% de incidencia en cualquier dolor de tipo ciático. Claro. Yo sé cómo se diagnostica, pero nuestros espectadores no. ¿Qué es lo que hay que hacer para diagnosticarlo? Bien. Bueno, el concepto del dolor en la fosa glútea profunda, para diagnosticar que es una ciática extrarradicular, es decir, fuera de la columna, el primer concepto es que tenemos que descartar que no hay un problema dentro de la columna. Eso es lo primero. Una vez que llega un paciente con un dolor en el glúteo, en la fosa glútea profunda, que le duele al estar sentado, que le irradia hacia la parte de atrás del pie e incluso hasta la parte anterior de la pierna, y que en la columna no tiene nada, tenemos que empezar a sospechar seriamente que ahí hay un problema de compresión en la fosa glútea profunda. Sí, a mí me cuentan mucho los pacientes, me dicen, doctora, es un dolor que a mí me empieza no arriba, no es en la cintura, es en la nalga. Y es que se me viene bajando. Como ellos siempre te señalan en el lateral y la parte posterior. Sí. Y algunos te cuentan que le llega hasta la rodilla y otros incluso hasta el pie. Sí. Claro, depende del nivel de compresión. Y la exploración física, vamos, es meter los dedos ahí y te dicen, ay, 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 ay. Y es así. Y además todos te dicen que es como si un chihuahua me estuviera mordiendo. Efectivamente. Eso es lo que te cuentan, ¿no? Después hay una serie de maniobras, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué maniobras son las que realizas tú más o menos en la consulta? Desde el año 2007, cuando vi aquella famosa conferencia, me llamó muchísimo la atención porque normalmente cuando hay una liberación, cuando hay una compresión del nervio ciático, siempre hablamos la maniobra de la SEC, que es levantando la pierna hacia arriba y empujando un poquito la planta del pie hacia atrás. Entonces ahí se produce un dolor irradiado de la columna. Pero en esta patología es muy frecuente que el LASEC sea negativo, pero cuando tú giras el muslo hacia el lado contrario y tiras, ese es positivo. Y sin embargo, cuando lo abres y lo dejas hacia afuera, se desaparece el dolor. Ese es un test que actualmente se le asocia a la rotación interna del pierna porque produce mayor compresión todavía. Entonces es lo que le llaman el FAIR, que es flexión, aducción y rotación interna. Ese es el test, digamos, más conocido. Después hay otro que es el Freiberg, que haces rotación externa contra resistencia y elevas. Y entonces eso genera también dolor. Hay varias maniobras. Ninguna de ellas, hay que partir de la base que ninguna es patognomónica, es decir, ninguna te va a decir esto es lo que hay. Pero si tienes 2 o 3 maniobras positivas, asociado a lo más importante, que es lo que comentabas tú anteriormente, dolor a la palpación en la fosa glútea profunda, es muy probable que estemos ante un caso bastante evidente de síndrome de la compresión del nervio ciático en la fosa glútea profunda. Claro, y ya luego en cuanto al tratamiento, normalmente es lo de siempre, ¿no? En la fase muy aguda, antiinflamatorios y fisioterapia, pero es verdad que a mí hay pacientes que ya me llegan con unos síndromes de mucho tiempo de duración y a veces necesitan una infiltración. Normalmente, en un primer momento, yo siempre los infiltro con corticoide anestésico local, siempre coguiado, porque estamos hablando de una zona que es muy sensible. Tienes el nervio ciático ahí, tienes una serie de vasos, arterias y venas muy grandes y tienes que tener mucho cuidado con lo que estás viendo y con lo que vas a pinchar. Y bueno, siempre de forma ecoguiada, pinchas y la gente suele mejorar, el paciente mejora. Pero es verdad que en los casos rebeldes la toxina botulínica va muy bien también. El famoso Botox, ¿no? Que la gente se pone en la cara y se van las arrugas, pues funciona en medicina para que el músculo se afloje, digamos, para que nos entiendan los que nos están viendo. Entonces, eso sí que ayuda, pero sobre todo la fisioterapia. Yo creo que la fisioterapia es magnífica porque normalmente esto se produce por un problema mecánico, por un problema de la pisada, de una falta de activación muscular, de lo que sea, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿qué crees, o sea, cómo crees que se está llevando a cabo el diagnóstico de esta patología por parte de
los servicios públicos de salud? No, yo pienso que esta patología, como todas las patologías, en cuanto se van conociendo, se va mejorando todo el sistema. En cuanto a la fisioterapia, yo realmente tengo problemas, porque hacen como una especie de sota, caballo y rey. Es decir, comida para todos, y esto no es así. En el síndrome del dolor en la fosa glútea profunda hay que hacer varias consideraciones. Primero, hay que intentar hacer una política de fortalecimiento del suelo pélvico, una política de fortalecimiento de la musculatura entre la pelvis y la columna, que son los pelvitrocanterios. Hay que hacer también un fortalecimiento del core, de lo que es el núcleo entre los abdominales y todo lo que es la parte inferior de la pelvis. Y con esto, asociado a determinadas estructuras de estiramiento específico, tanto de glúteo medio como de piramidal, con esto se pueden conseguir buenos resultados. Pero yo realmente eso no lo veo yo muchas veces que se lo hagan a los pacientes de rehabilitación en general. Aunque yo pienso que hay cada vez equipos de rehabilitación, sobre todo oficiales, que están intentando mejorar, porque esto está descrito, esto no es una cosa que yo me haya inventado, está descrito, y pienso que es lo que habría que hacer, personalizar más los tratamientos de la compresión del ciático en la fosa glútea profunda. Sí, esta es la lucha de siempre, ¿no? Yo creo que los tratamientos de fisioterapia que se dan de forma estandarizada por ahí No sirve. Están como retrasados, creo. No es un sota, caballo y rey. Les falta personalización. Y en cuanto al diagnóstico, yo creo que nos falta tiempo. Nos falta tiempo. En las consultas falta tiempo para poder atender bien a los pacientes, para poder escuchar el relato, para poder mirar al paciente a la cara, para poder explorarlo. Para poder quitarle la ropa y mirarlo, porque es que la única forma que tenemos los médicos de poder explorar el aparato locomotor es tocando. Explorando, es tocando, mirando, desnudándolo y viéndolo caminar como caminan por la habitación. Muchas veces se diagnostica solamente con una inspección, pero después también hay que palpar. Y hay que palpar y hay que saber palpar. Claro. Entonces, todo eso necesita tiempo. El tiempo que muchas veces en los servicios públicos no hay. Y es lo que yo siempre digo, si tuviéramos más servicio, más tiempo para cada paciente, probablemente ahorraríamos recursos económicos, pruebas especiales y probablemente mejoraríamos la calidad. Hombre, por supuesto. A día de hoy yo creo que tienen 3 minutos por paciente si no tienen varios pacientes agendados en la misma hora. Que es mi crítica, ¿eh? Yo siempre critico el sistema porque la culpa no es de los compañeros, la culpa es del sistema. Hay fantásticos profesionales en los servicios Totalmente de salud, de acuerdo. No solamente compañeros médicos, hablo de fisioterapeutas que quieren hacer bien su trabajo y no pueden, porque no tienen tiempo, porque no se les da tiempo. Y luego el problema es que, claro, a mi consulta ya me llegan pacientes con un síndrome que lleva tanto tiempo que ya para sacarlo de ese círculo de dolor, ese círculo vicioso, tienes que infiltrarlo. Y bueno, se les infiltra, disminuimos el dolor, pero eso no les cura. No les cura, les cura una buena readaptación y un buen plan de fisioterapia. Sí, señora. Fíjate una cosa, cuando empecé con toda esta patología, me encontré pacientes con más de 5 años con dolor en la fosa glútea profunda, dolor ciático persistente, en tratamiento con un montón de cosas y entre ellos en tratamientos antidepresivos. Porque lo peor de una persona es no saber lo que tiene y no saber cómo se resuelve. Y eso es un tema, por eso es responsabilidad de todos los médicos, de toda la clase médica, intentar encontrar y diagnosticar las patologías de nuestros pacientes, porque en eso consiste el éxito y en eso consiste para lo que estamos aquí, que es para curar a las personas. Claro. Y sí que es cierto que hay una serie una pequeña parte de los pacientes que no mejoran ni con fisioterapia ni con infiltraciones. Y son aquellos que tienen variantes anatómicas. Y esos son los pacientes. Más cosas. Y más cosas. Esos son los pacientes que hay que intervenir quirúrgicamente. Y en eso tú eres un experto. Sí. Cuéntanos un poco sobre ello, Juan. Cuando vine de Estados Unidos en el año 2007,
me propuse que yo hago cirugía de cadera, hago la cirugía de las prótesis de cadera y siempre las había hecho por la vía posterior. Hay varias formas de entrar en la cadera, la vía anterior, que es una magnífica vía, la vía anterolateral, la vía lateral pura, y está la vía posterior, que es una vía muy clásica, que tiene digamos, sus pros y sus contras, y tiene su mala fama porque dicen que con la vía posterior se luxan más las caderas, cosa que no es verdad. Pero bueno, entonces, como yo hacía vía posterior y tenía esa patología del ciático ahí pillada, toda prótesis desde el año 2007 hasta el año 2026, aparte de ponerle una prótesis, le liberaba el nervio ciático y revisaba lo que es la fosa glútea profunda para eso. Entonces me he hecho un experto en este tipo de cirugías. Calcula que llevaré a lo mejor aproximadamente unas 1.500 cirugías hechas de este tipo. Y en toda cirugía que hago de prótesis, hago la revisión del nervio ciático. Es verdad que antes de operarlos también reviso el nervio ciático con las pruebas estas que anteriormente te he comentado y tengo un altísimo porcentaje de compresión del nervio ciático después de la cirugía cuando yo he diagnosticado positivamente el tema. En cuanto a lo que me comentas de las variantes anatómicas, efectivamente hay una variante una clasificación muy antigua del año 1937 de Beaton y Anson, dos anatomistas americanos que empezaron a mirar cadáveres y empezaron a ver cómo salía el nervio ciático a través de la columna. Y entonces encontraron que el músculo piramidal pues, tenía varias variantes. Es decir, el nervio ciático normalmente pasa, permíteme, a ver, el piramidal pasa por delante del nervio ciático y después entre el piramidal y el gémino superior gira hacia adelante. Entonces se quedan los rotadores cortos, se quedan por detrás y el ciático va por delante. Bueno, pues a veces el músculo piramidal, el nervio puede hacer dos cosas. Primero puede hacer que vaya por su sitio normal o bien que vaya por delante. Esa es otra variante. Después la variante más típica es la que atraviesa completamente el músculo piramidal, que es la variante tipo D, que es la más frecuente de todas. Y después también hay una variante que es que el nervio peroneo, que es una rama del nervio ciático, pasa por delante y el nervio peroneo atraviesa el piramidal y el ciático va por detrás. Es la variante tipo B. Son bastante poco frecuentes, pero existen. Bueno, pues todas estas variantes son una parte que nos creíamos que era lo suficiente, pero ahora nos hemos encontrado lo que se llaman las bandas fibrosas. ¿Qué son? Que entre el músculo piramidal y el gémino superior o entre los rotadores externos también se forman como una especie de tejidos fibrosos que digamos que afectan a la salida del nervio ciático. Y entonces producen también compresiones localizadas. Claro. Y después también tenemos restos de hematomas que se fibrosan y generan también ese tipo de cosas. Incluso tengo un caso de un lipoma, o sea, un tumor graso que estaba comprimiendo el nervio ciático. Claro, después de tantas exploraciones que he hecho en la cirugía me he encontrado un montón de variantes. Y las variantes las he ido descubriendo a posteriori. Es decir, yo no me las conocía, pero digo, ¿por qué el nervio pasa por aquí? Entonces, empezando a estudiar, empezando a analizar, he ido encontrando una serie de patrones de compresión del nervio. Y después hay un sitio muy importante que es el espacio isquiofemoral, que está entre el isquion y el fémur. A veces ese espacio es más grande o más pequeño. Pues dependiendo de ese espacio, se producen fibrosis en esa zona que también generan una compresión del nervio. ¿Y eso también se opera? Todo se opera y todo se libera. Porque hay que liberar el nervio. O sea, yo cuando termino de operar la operación, veo el nervio ciático desde la salida de la fosa glútea profunda hasta la entrada en la columna, que esté liberado para que eso. Y te digo una cosa, cuando liberas un nervio ciático después de una prótesis de cadera, el enfermo se queda más agradecido por la liberación del nervio ciático que por el propio dolor de la prótesis de cadera. Hombre, está claro. Si el nervio ciático es así y te lo están pinzando, créeme que eso tiene que doler. Pero un montón. Un montón, además. ¿Y eso se ve en la resonancia? Buena pregunta. En la resonancia normal no se ve. Prácticamente no llega ni un 5% y aparte es lo que hablamos siempre, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces hay algún radiólogo, buen amigo, que sí sabe mucho del tema, pero realmente el reto en este momento es la neurografía por resonancia magnética.
una prueba específica que está cada vez más en boga y que probablemente sea la única prueba de imagen que pudiera darnos algo de luz sobre este tema. Porque la electromiografía es negativa. Incluso yo he intentado hacer electromiografía de irritación, pero es muy difícil de conseguir. Y no sé, mis amigos los neurofisiólogos dicen que es muy complicado a la hora de poder montar este sistema y que no es tampoco muy ni sensible ni tampoco, ¿me entiendes?, concluyente sobre el tema. Ajá. Pues muy bien, Juan. Yo creo que ha quedado muy claro, ¿no?, que es una patología frecuente, un 17% de la población. Es bastante, es casi un 20%. De las personas que tienen una ciática. Exacto, es que es montón. Sí, sí. Es bastante. Hay que pensar en ella. Eso es importante. Hay que tocar y hay que hacer la maniobra y sospecharla. Y hay que hacer una buena fisioterapia. Si no mejora, una buena infiltración. Y si no, pues un abordaje quirúrgico, ¿no? Te quería agradecer otra vez que estuvieras aquí conmigo, que nos explicaras tan bien este tema, porque yo creo que es una patología súper desconocida. No te digo para la población general, incluso para la población médica. Sí, sí. Y que es un tema súper interesante y que afecta a un montón de pacientes. A mí me llegan a la consulta por lo menos 2 en cada consulta y veo 20. Sí, sí, sí. Entonces, nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte y nada. Igualmente para mí. Ha sido un placer también estar aquí contigo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Juan. Vale, muy bien. Y nada, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. El próximo mes tendremos otro colaborador, otro profesional de la salud que maneja temas del dolor crónico, que sabe algo de patologías que a ustedes les afectan y que estará encantado de explicarles cosas que a mí me aportan y a ustedes les aportan. Muchísimas gracias.